Es una organización internacional que se dedica a la promoción, protección y defensa de la libertad de expresión en el mundo. Tenemos alrededor de 7 oficinas alrededor del mundo, entonces los temas varían, todo dentro del mismo mandato de la libertad de expresión. Vamos desde proyectos que hablan sobre la transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas, hasta revisión de legislación, internet, difamación, y que el marco legislativo y normativo sea adecuado para la libertad de expresión. Y en México especialmente trabajamos de manera detallada la protección a periodistas, la libertad de prensa dentro del contexto de violencia que se está viviendo. Nosotros afirmamos que el estado de la libertad de expresión en México y en Centroamérica de manera más paulatina, pero está en un franco deterioro. Cuando la prensa está silenciada, cuando la prensa genera información con miedo, con precaución, es que algo raro hay en el ejercicio del derecho fundamental. La prensa en México, si ves en los grandes centros urbanos, pues viven este miedo, este temor, esta violencia de manera diferente a como lo viven pequeños medios alejados, tanto medios comunitarios, independientes, blogueros o, digamos, medios tradicionales. En los estados de la República son mucho más vulnerables a ataques, tanto más bien por parte del crimen organizado o inclusive por parte de autoridades que se dedican a amenazar, a amedrentar a los mismos periodistas. Es revelador que a través de los años las agresiones, desde las sutiles, que podría ser una amenaza, hasta los asesinatos, cada año crece. Entonces el indicador objetivo es que algo está amedrentando, algo está tratando de silenciar a la prensa. Y al final también saber que la impunidad de los casos y la falta de respuestas efectivas por parte del gobierno o de los gobiernos estatales genera un ciclo de impunidad que da aliento a futuras agresiones. Es decir, mientras no solucionas los casos que ya sucedieron, lamentablemente, pues esa es una señal de aliento, porque los perpetradores simplemente dicen, pues, puedo matar a un periodista y no pasa nada. Es que muchos de los periodistas, estamos hablando en un 70% de los casos de los periodistas asesinados, estaban escribiendo fuente o policíaca o de corrupción o política. Y en muchos de los casos tenemos elementos que vinculan al crimen organizado o actos de corrupción con autoridades, ¿sí? El segundo punto es que en el 2009, por ejemplo, nosotros documentamos 244 agresiones por parte de agentes no estatales. Por parte de agentes estatales, quiere decir, desde el ejército hasta la policía municipal. Hicimos el desglose. La mayoría de estas agresiones por parte de agentes del Estado se da a nivel municipal, porque el Estado de Derecho cada vez que uno baja más a nivel local es mucho más vulnerable. Es decir, los caciques, los gobernantes se sienten con mayor poder para vulnerar la ley y el Estado de Derecho, y eso afecta afecta de manera directa a periodistas que están siendo críticos con ese régimen municipal autoritario. La posición que nosotros estamos tomando es: si el deterioro del Estado de Derecho nos da como ejemplo que las autoridades no están haciendo lo que tienen que hacer, entonces creo que es responsabilidad de los periodistas asumir un papel mucho más proactivo en términos de la protección y de la prevención de los casos de agresiones, para no caer como medida absoluta a la censura por la violencia. Entonces me parece que en muchos otros países, además, como en Colombia, como en Ecuador, la unión y la voz más, digamos, congruente, fuerte de los medios de comunicación. Y cuando digo medios de comunicación, hay que abarcar de manera pro persona a todo aquel que ejerza el derecho y que pueda estar atacado por cualquier información, pensamiento, idea que esté generando. Y eso me parece que en México está muy incipiente los ejercicios de generar solidaridad y confianza, y creo que
se tiene que juntar los medios de comunicación para tener ese poder que tienen los medios de comunicación, y de esta manera creo que la ecuación que nosotros hacemos es: entre más fuerte sea la voz de los medios de comunicación, más el costo político y más se orilla y se fuerza a las autoridades a tener políticas públicas. Lo primero es un proyecto que llamamos Caja de Resonancia, y la Caja de Resonancia es crear un espacio, más bien generar un espacio de confianza donde el tema central sea acordar que la violencia hacia la prensa es una cuestión de todos los periodistas y de toda la sociedad. No importa tu línea editorial, no importa tu financiamiento, no, lo que importa es que todos tienen que decir alto a la violencia, ¿no? y respuestas ante la violencia que está viviendo la prensa. También, al mismo tiempo, como medida de protección, estamos generando cursos de seguridad. Los cursos de seguridad es porque el paradigma del periodismo en México ha cambiado y tiene que seguir cambiando. Ya no es lo mismo la cobertura en los 90s que la cobertura ahora, tanto para periodistas jóvenes que empiezan a salir a reportear a la calle, como periodistas ya mucho más experimentados. Creo que darles nuevas herramientas sobre cómo tratar fuentes es importante, sobre cómo escribir en un contexto de violencia. Darles el mayor número de herramientas es una cuestión importante. Y por último, la política pública. O sea, la política pública, al final, el derecho internacional de los derechos humanos es muy claro y menciona: la responsabilidad es del Estado de promover, proteger y defender los derechos humanos. O sea, son ellos los que tienen que hacerlo. Y la política pública, digamos, es la ejecución de esos compromisos. Y se está discutiendo en la Secretaría de Gobernación una propuesta que puso Artículo 19 desde el 2008 junto con otras organizaciones internacionales para desarrollar un comité de protección a periodistas en México que tenga como medida última o como fin último la protección a periodistas, al dar medidas de protección duras, blandas, evaluación de riesgo, pero que tenga la agilidad y que tenga la eficacia para prevenir futuras agresiones a periodistas de todo el país.